Muchas gracias. Bienvenido, don Emilio Álvarez y Castro. Gracias. ¿Por qué no recomendó usted responsabilidad penal en el caso News Divine? ¿Y por qué no recomendó en el caso de la joven que falleció el 15 de febrero del 2008 al interrumpirle el embarazo en un hospital, en el Hospital Balbuena? Y si usted cree que un ombudsman debe o no participar en el debate político electoral. Gracias, presidente. Mire, lo que no puede hacer un titular de una comisión es sustituir al Ministerio Público. El mandato de competencia, el mandato que la ley establece, tiene que ver con la certeza, la jurisdicción en materia de violación a los derechos humanos. Una comisión no puede establecer responsabilidad penal alguna, ni administrativa. Lo que hace es turnar a las instancias competentes para que en el ejercicio de sus atribuciones lo determinen. Una de las reglas básicas de la función pública es respetar los ámbitos de competencia. Esa es la razón para contestar lo que usted menciona en el caso del News Divine. Y de paso, debo decirle que en términos de la intervención, lo que sí es un hecho es que esta comisión, en su momento, la CDHDF, hizo lo que ninguna había hecho. Justamente no solo darle la certeza a la sociedad de lo que había pasado, sino en términos de rendición de cuentas. También diría, en el caso del 15 de febrero se emitió una recomendación específica que tiene que ver con distintos casos. Y ahí, inclusive, cuidando los dos lados de la ecuación. Por una parte, en lo que se refiere a la libertad de conciencia, que inclusive tiene que ser reglamentada, porque no se puede acompañar una objeción de conciencia que se ejerce de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde y en la tarde en un laboratorio privado no existe la objeción de conciencia. Eso necesariamente tiene que ser regulado. Y la comisión hizo referencia de ese instrumento. Y también debería decirle que con toda claridad ese Ministerio Público, inclusive hay un área específica de seguimiento. Y eso es una de las cosas que la CNDH tendría que hacer. Debería tener un área específica de seguimiento para el cumplimiento de las recomendaciones. Porque no basta la aceptación. Lo importante para la víctima es el cumplimiento de la recomendación. Si no hay un área específica que le dé seguimiento, la respuesta es simplemente por oficios y eso no le cambia nada a la vida, ¿eh? Lo que se necesita es que haya una área específica. Ese proceso ya se hizo en el Distrito Federal y eso ayudaría poderosamente a darle mucho más mandato a las recomendaciones. Que se cumplan es lo vital, no solo que se acepten. El que se acepten es el saque. Y diría, en el caso del debate político electoral, la Constitución manda claramente a que las comisiones no intervengan en esa materia, pero claramente lo que sí mandatan es una reflexión de orden constitucional en materia de derechos humanos. Y todo lo que tenga que ver con la jurisdicción en materia de derechos humanos es un mandato constitucional para los organismos públicos. En otros países, en Perú, en Nicaragua, en Argentina, en Panamá, los organismos de derechos humanos tienen intervención en asuntos electorales. Por ejemplo, organizan procesos de observación electoral, generan mecanismos de monitoreo y eso ha sido uno de los instrumentos que se ha utilizado en América Latina para fortalecer estos sistemas democráticos. Senador Sergio Álvarez. Muchas gracias. Yo le quiero mi intervención y puedo decir que Al contrario, gracias a usted. Solo la intervención, nos resta la intervención de la compañera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Rosario Ibarra, de Piedra. De Piedra. Perdón, yo no voy a hablar de lo que le han preguntado al compañero Emilio, sino simplemente quiero hacer soy anecdótica, soy simple en mi lenguaje y quiero hablar en relación a lo que se dice de la interrupción del embarazo. Quiero explicar lo que siento y lo que pienso. En primer lugar, tuve 4 hijos, nunca deseé un aborto, los quise, los anhelé, los soñé, los recibí con gozo inexplicable, pero yo era feliz, yo tenía un hogar, yo vivía muy tranquila. En cambio, iba a mi casa una mujer que me llegó a pedir, toda angustiada, trabajo de lavandera, que tuvo 19 hijos, se llamaba Berta, la pobre mujer. Y la pobrecita iba a trabajar para juntar dinero y dárselo al esposo y decirle, por favor, váyase usted a buscar a otra mujer. Y el señor no solo le agarraba el dinero, le decía, claro que me lo llevo. Y véngase conmigo porque a usted no la tengo de adorno, y la agarraba a chicotazos y se la llevaba a la cama. La pobre mujer me decía que veía cajitas de angelito, eran muy pobres porque se le morían los hijos. Y entonces ya no quería tener hijos y un día se fue a hacerse un aborto con una comadrona por ahí inexperta
y se fue en un río de sangre y murió Berta y dejó a todos sus hijos huérfanos. De ahí empecé a defender a las mujeres que querían abortar. Yo nunca lo quise hacer porque yo les digo, les repito, eran mis hijos anhelados y preciosos, hermosos, pero ¿qué pasó? Me quitaron uno. ¿Y quién me lo quitó? El mal gobierno. Entonces, ese no es un aborto, ese es un crimen de lesa humanidad, la desaparición forzada. Entonces, quiero decirles todo esto para que sepan cómo se piensa desde este lado del pueblo, desde este lado de la sociedad, cómo se elaboran esos procesos en la mente de cada persona. Y yo estaba en contra, totalmente en contra de una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Perdónenme que sea tan clara, tan drástica en mi vocabulario, que fue un engendro de Carlos Salinas de Gortari. Era para tapar todo lo que no quería hacer, quería que se arreglaran las cosas de manera pues muy conveniente para él, que no se dijera nada de lo que él hacía. Y él dijo en alguna ocasión, lo escucharon por ahí algunos amigos, que tenía menor costo político una muerte que una desaparición, que los desaparecidos costaban mucho políticamente. Y entonces, por eso, por ahí hay 603 muertos documentados del PRD y muchísimos otros más. Yo quiero decir todo esto, siempre he sido así, voy a seguir siendo así, y si me veo mal o me escucho mal, yo quiero serlo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos a mí me parece que es ahorita una necesidad muy grande, porque no hemos podido componer a las procuradurías. Si las procuradurías de justicia cumplieran con su deber y verdaderamente procuraran justicia, no necesitaríamos recomendaciones ni andarle diciendo al señor, por favor, haga esto, o señor, le ordeno que haga lo otro. Esa es mi posición y yo la quería manifestar en este momento. Muchas gracias. Pues con esto concluye la exposición del compareciente y se llama a José Miguel Arriaga Buyoli. Bueno, siempre lo he dicho en las clases.